Bueno, yo creo que primero que nada es un honor estar acá en Chaco y conversando con Juan Pablo. Encuentro que Juan Pablo es uno de los grandes artistas chilenos vivo, afortunadamente, sin Premio Nacional de Arte aún, pero puede ser es un fuerte candidato, ¿no?, a ser Premio Nacional. Y bueno, la gente que ha seguido la obra de Juan Pablo, yo tomé algunos apuntes, pero la gente que ha seguido la obra de Juan Pablo puede entender que es uno de los artistas que yo diría producen un quiebre en la tradición local de manera sincrónica, es decir, lo que pasa en el mundo, afuera, en el año 69, por ejemplo, entre lo que había escrito Sol Levitt en el Art Forum sobre arte conceptual en el año 67, o lo que había hecho Harold Seaman en Suiza, en esa famosa exposición Cuando la actitud viene en forma, son cosas súper radicales afuera y que Juan Pablo hace el año 69 aquí, una famosa obra que se llama Cuerpos Blandos, que son unas mangas gigantes de plástico que están llenas de periódicos. Entonces, mi primera pregunta para empezar es si tú tenías conciencia de alguna manera que estabais produciendo una crisis, incluso que involucraba la crítica institucional de alguna manera. Buenas noches a todo el público. En realidad yo empecé a trabajar en el año 68, ese trabajo de Cuerpos Blandos, pero la verdad que sin mucha claridad, había un problema de economía, quería hacer una obra que tenía que ser económica y fácil y barata. Y por eso conseguí mangas de polietileno de 30 centímetros de diámetro, rellenas de papel, y unidas una con otra formaron una gran larga fila de una especie de chorizo largo de 160 metros, que fue el que se usó para pasearse por los pasillos y entrar a la sala y salir por las ventanas hacia afuera del museo y enredarse en la palmera. Esa es en síntesis la obra que se hizo. La verdad es que al comienzo no tenía ningún pensamiento muy preparado. En mi taller que era cerca en Pío IX, tenía un taller, era llenar bolsas de papel enormes del alto del taller, que tenía 5 metros de altura, y con la esperanza no sabía bien qué hacer. Y por un encuentro que tuve con Nemesio Antunes, que en ese momento era director del museo, me sugirió que hiciera algo con eso, si podía llevarlo al museo, porque le entusiasmó la idea de que esto fuera una obra que pudiera llevarse al museo. Y entonces lo que hice fue darle esa forma que les he nombrado, y todas las bolsas de papel que tenía allí en el taller en Pío IX con Dardignac, las transformé en estas mangas y las llevé al museo durante 5 días. Hice solo todo. Las mangas las llené solo y el transporte también, cosa que después de muchos años se reeditó la obra del museo con teleféricos y con una cantidad de instrumentos técnicos que yo no estaba totalmente fuera de esa posibilidad. Así que así se hizo, y allí surgió entonces, pensando en la obra ya vista, me pareció en realidad de que esta obra respondía a una extraña intención que yo ahí la descubrí. La intuición a uno de repente le dice, ya, ahora sí que está bien, y es lo que hay que hacer. Que fue cuando las enrollé en la palmera, las saqué afuera y las pasé a circular por los pasillos, en fin, por todo. Y lo que me pareció que era importante era detectar, y ahí tuve conciencia de que esta obra estaba cumpliendo un rol esencial en el museo, y era sacar al museo de su mundo era como de conservador que tenía, conservador de obras antiguas, y el arte contemporáneo nunca estaba presente. Entonces, a raíz de esa obra, después empezaron a aparecer varias obras en el museo en los años subsiguientes, como el trabajo que hizo Cecilia Vicuña con el Salón de Otoño, que llenó de hojas del Parque Forestal una sala entera del museo, de la sala forestal que había en ese momento. Y así empezaron después a aparecer obras, se abrió un poco la puerta de hacer obras innovatorias que pudieran ocupar el espacio del museo. Y ese fue el origen de los Cuerpos Blandos y el origen de lo que ha sucedido posteriormente en el museo un poco, ¿te fijas? ¿Y la poesía? La Católica Valparaíso se caracteriza por ser una escuela sobre la palabra.
Sí, claro, la palabra es algo que uno aprende a usar y aprende a definirla y aprende a cómo aplicarla y dónde aplicarla, ¿te fijas? Y además la palabra misma, ya después en mi trabajo de arte, ya la palabra se transformó en una pieza fundamental, porque le incorporé, me dediqué mucho a leer poesía. Le incorporé a la obra frases o ideas que reforzaban un poco la tónica de la obra en general. Hay otro proyecto súper interesante, me recuerda ahora las últimas obras que hizo el Andrés Durán, no sé si hay visto que son unos Photoshop de los plintos de los monumentos. Sí, la conozco. Que tú tenés como en los 70 una serie de plintos de monumento público que están hechos en Plumavit, donde uno lo abre y hay un espejo al fondo, claro. Hay como abismos, así como la obra de Navarro también, en el neón. Hay operaciones sobre eso en esa época. Mira, lo que sucede es lo siguiente. Yo cuando trabajé en los cuerpos blandos, mi conciencia de lo que sucedió en el museo fue una vez que tengo terminada mi propuesta. Dije, esta obra está rompiendo el esquema del museo. Después, en la segunda exposición, que fue esta que tú me nombras de monumento, tampoco yo decía que no puedo seguir haciendo mangas, llenando otra sala, porque ya lo hice una vez y no tenía sentido repetirlo. Entonces lo que hice fue pensar en otra forma más consciente. Los monumentos en las plazas son unas cosas de piedra que llenan de color medio verdoso, no sé, que van haciendo en la escala para arriba y arriba colocan la escultura. Entonces yo decía, ¿por qué en vez de colocar una escultura arriba en un plinto, no poner el plinto como obra? Eran básicamente de Plumavit, o sea, livianos, y que tenían la gracia de que se podían desplazar con unos polines o unas ruedecitas abajo, que se movían. Eso quebró la idea del plinto como cosa pesada, que lleva una escultura arriba. Arriba no había nada, sino que eran las siluetas lisas nada más. Y ahí ya empecé a tomar conciencia de que las obras podían ser pensadas, bastante más pensadas, y ahí empecé a trabajar ya más conscientemente de lo que estaba haciendo. Después de esa exposición de los monumentos que se llamó, trabajé con distintos objetos que encontraba en distintas partes, en un encuentro. Muebles, libros, después ni un baño de barniz de cola fría. ¿Tenías conciencia de lo que pasaba en otros lados? Por ejemplo, conocía a Katniss, otra gente que trabajaba con los documentos, con la fotocopia, donde el periódico era fundamental también, con Caguara, por ejemplo. Estamos hablando de los años 70. Yo fíjate que prácticamente no los conocía. La verdad es que a Camille lo conocí después, lo conocí viniendo a Santiago y ya. ¿Y sentís que hay cosas similares en ciertas operaciones? Son similares, pero son personas, son de distintos destinos también. Por ejemplo, el colchón amatorio era mi colchón, mi propio colchón donde yo dormía normalmente. Era mi colchón donde yo dormía en una residencial, en una pensión, y me había ya separado de mi mujer y empecé a trabajar, empecé a llenarlo de frases escritas sacadas de las voces populares, de las relaciones amorosas populares, cancioneros o esas fotonovelas que se referían a ese mundo vilipendiado siempre sobre el amor, y cuando se habla, o sea, planteaban la intimidad, es valioso. Pero nadie se atreve al público a denunciar, a declarar ese tipo de idioma. Mira, yo el diario lo usé y lo seguí usando porque descubrí que es el material más barato que existe. El diario es el diario del día tiene un valor. 600 pesos hoy día, antes era menos. Al día siguiente vale 0. Yo leía diarios de un año atrás, 2 años atrás, y no me importaba porque eran noticias nuevas siempre para mí, porque no leía el diario nunca, me encontraba siempre con la sorpresa de que el diario era la noticia era una novedad. Entonces ahí elaboré el trabajo que está en este momento puesto aquí en AFA, que es de la misma época, del año de los 80, 90. Con Nemesio, de nuevo con Nemesio, de vuelta a la dictadura, Nemesio en el museo, otro trabajo de diario. Pero claro. Este fue censurado. Pero en fin, primero voy a contar el origen de por qué el diario. Empecé a ver que los diarios hay noticias que me llamaban la atención y otras que las abandonaba. Entonces las que me llamaban la atención las recortaba
y empecé a hacer una colección de recortes pequeñitos de diario, de pedazos de diario, que en realidad no alcanzaban a ellos a hacer noticias porque no tenían fecha, las frases eran a medias cortadas. Entonces pensé, bueno, puedo usar esto como elemento base para hacer un trabajo. Y entonces los uniformé todos a un solo tamaño. Primero 5x5, después podía ser 10x10, 11x11, hasta 20x20 llegué yo, podía haber sido más también, pero todos iguales, unos achicados y otros agrandados, de manera que con eso podía construir una especie de imagen de un país, en base a la lectura de trozos de diario. Así que así se hizo ese trabajo, y ese que está aquí, que está expuesto aquí la tercera versión de ese trabajo se colocó en el Museo de Bellas Artes, recorriendo por fuera los muros. Y ahí en ese momento un comité que aceptaba y proponía los trabajos para la exposición del Museo 90. Presenté mi proyecto y fue aprobado, no hubo objeción. Entonces yo llegué un día y vine con una cuadrilla de alumnos de otras universidades, de alumnos de arte, que conseguía en la Universidad Católica, en Larsi, sobre todo. Que pegué esos recortes de un solo tamaño, similar, a lo largo de todos los muros, el perímetro del museo, a una altura de 1,50 m, que es la altura de lectura que uno tiene normal de pie, y le pasaba con engrudo encima. Ahora, lo que pasó fue que hubo un reclamo de la gente que vivía en ese sector, como diciendo, otra vez ya volvió la democracia, volvieron a empezar a pegar papeles en las murallas. Entonces lo hicieron sacar. O sea, cada papelito lo hicieron sacar. Y como y Nemesio me dijo, me va a tener que sacar esto, y yo pensé que podía ser aceptado, pero no se puede. Le dije, yo no lo voy a sacar, me hice un esfuerzo enorme de colocarlo y pegarlo, y pasarle engrudo encima, porque trabajaba con engrudo, ni siquiera tenía cola fría con engrudo, y no lo iba a hacer de nuevo. Entonces, pasaron al museo, pasó una cuadrilla, y no pudo hacerlo, no pudo limpiarlo, quedó ahí. Hasta que después, solo con el tiempo, incluso yo encontré un año después trozos de papel siluetas, luego el espacio que daba. El espacio quedaba, porque quedaba más limpio, ese pedacito no había estado puesto, quedaba más limpio que el resto de los muros, que quedaban sucios. Así que así pasó, esa fue la historia de ese trabajo. La única vez que dos veces se puso, en el Museo del 90 y en el 89, en la calle Las Tarrias, entre el Chino Francés y el otro edificio del frente, que es esquina Rosal. La versión que se colocó en Rosal fue de 11 centímetros cada cuadradito, y la del museo fue de 20 centímetros. Y son esos pasos que uno los da en un momento que de repente dice, así es. Y eso es lo que voy a hacer, y eso es lo que quiero que sea. Y la intuición se refuerza, y cuando uno cree en ella, dice ya, la deja. La importancia o la no importancia de ser funcionario público, de haber trabajado 20 años en un servicio, de manejar documentos. Me refiero porque tenía una seria cantidad de trabajo, claro, que son documentos, carnés, certificados, cosas que tienen que ver con la identidad. Esa es una primera parte de la pregunta. La segunda es, hay un momento en que Juan Pablo Langlois Vicuña cambia a Juan Pablo Vicuña también. O sea, que hay otra vuelta identitaria. Sí, bueno, esas son cosas. Es cierto que pasó eso. En realidad fui funcionario público, como no podía vender mis trabajos, porque obviamente nadie me lo debía financiar y pagar en ese momento, en ese tiempo, me tuve que trabajar en otra cosa para poder subsistir. No me gustaba hacer clases, nunca hice clases en ninguna universidad. Un año hice clases en un colegio de arte y me aburrí y me lo dejé. Y entonces lo que hice fue, como dice Camilo, lo que hice fue, me puse a trabajar como funcionario público, entré a una institución pública, como tenía un título de arquitecto, y entré a una función pública a trabajar en materia de aviación, del aeropuerto. Y estuve como 15 años, 20 años trabajando en esa cuestión. Y escalé varias posiciones, y de repente un día Vicente Gumucio, que era el cabeza, que hacía de cabeza en esa institución, se fue jubilado cuando ya fue en el año apenas el 73, 74. Una vez que se produjo el golpe, inmediatamente lo primero que fue sacar las cabezas de jefes.
Y entonces, como no hay a quién poner, pusieron un coronel, pero el coronel que pusieron no sirvió para la cosa porque no sabía la materia, entonces me volvieron a poner ahí en ese cargo transitoriamente, y transitoriamente estuve 10 años. Ahí entonces tuve el problema de que los papeles y todos los papeles, todo llegaba con mi nombre, pero yo no quería, pero mi nombre, mi segundo apellido, que era Vicuña, quedaba guardado para mis cosas personales. Entonces trabajé, empecé a firmar mis trabajos como Vicuña, los trabajos de arte, digamos, trabajaba un poco en función de eso. Y viví mi jornada perfectamente bien, mi jornada diaria vivía en unas horas, 6 horas dedicadas a la administración pública y otras 6 dedicadas a mi cosa personal. Así me funcionó, y yo tuve la gracia, la capacidad de quebrar la cabeza en dos y decir, esto es para este lado y esto es para este otro lado. Así que no tuve problema en funcionar así. Ahora, trabajé mucho con mis documentos personales, desde todo, desde citaciones en los juzgados, carnet de identidad, todos los papeles que son denuncias de alimentos, todo podía aparecer en realidad. Todos esos papeles los transformé en documentos de trabajo, se me transformó en trabajo, porque ninguna de estas cosas es oculta, es nada, es simplemente trabajo con ellas. Las hacía agrandar, las empapelaba, las ponía donde debía, hacía láminas con esos trabajos. Y así funcionó, y así trabajé con... Y después uno de los trabajos que hice fue el carnet de identidad que se llamaba... Ponete el micrófono un poquito más cerca. Trabajé con mi carnet de identidad mucho. Y prácticamente lo ampliaba, lo achicaba, lo imprimía, y hasta que lo imprimí con un texto y le puse: nadando en mi carnet, te espero, vida mía. Inserto donde dice el nombre de la persona, título, profesión, lo que hace, yo le puse esta frase pegada. Y lo forré en un forro plástico, ¿no? Y lo metí dentro de una pecera. Y esa figura entonces se llamó nadando en mi, y ahí surgió la frase: nadando en mi carnet, te espero, vida mía. Y ahí la poesía se me mete en mi trabajo. Me podéis corregir, ¿eh? Pero cuando uno empieza a mirar tu trabajo, el grado de pulsión empieza a aumentar con los años. Es decir, encuentro que ya en los 90 estáis trabajando el problema de la Miss, el cuerpo femenino. Ya casi en los 2000 estáis haciendo escenas en papel maché, escala natural, de gente desnuda, gente teniendo actos sexuales, etcétera, etcétera. Bueno. ¿Cómo ha ido aumentando esa preocupación? Yo creo que no es que haya ido aumentando, yo creo que se me sumaron actividades distintas. ¿Sí? Cuando ya dejé de trabajar con los documentos, porque tampoco voy a estar todavía, y trabajé con el carnet de identidad múltiple que se llamaba, que fue un carnet que hice muchos ejemplares y los colocaba como documentos falsos, pero era exactamente igual, como no se podía reproducir el carnet porque estaba prohibido en colores, lo que hacía era pintar, cada carnet lo tenía que pintar de color. Cada uno de los carnets lo pintaba con los bordes, con lápices de colores, lo plastificaba. Y entonces así hice la serie de los 50 carnets que se han colocado varias veces en exposiciones. Ahora, la otra segunda, la pregunta tuya, que va en realidad apuntando a cómo fue creciendo la pulsión, el psicoanálisis en mí. Yo creo que fueron temas distintos, surgieron como problemáticas en su momento. Hace 40 años no era problema el problema de la lista de problemas que aparecen en los diarios como tragedia, como problemas trágicos de la sexualidad. ¿Te fijas? Entonces lo que hice fue, hice trabajo, me metí a trabajar en escultura, la escultura es algo que se me ha paseado, lo dejo, lo vuelvo a tomar, hago figuras, siempre en papel porque descubrí que esa es la manera más fácil y barata de hacer escultura. Y hice esculturas grandes, esculturas de cuerpo entero, de papel, y quedan bastante perfectas. Y lo más próximo a la realidad que yo pudiera, porque el papel tiene su límite, ¿no es cierto? Pero tenían pelo de verdad, habían varias operaciones que apelaban al verosímil de las piezas. Claro, pues, de luego le agregaba, quería que fueran reales, pero eran de papel, lo que era una cosa contradictoria e imposible de solucionar. Y entonces le ponía pelos reales, los pintaba los labios reales, le ponía plasticina, en fin, ropa, de verdad, algunas,
ropas mínimas, pero le ponía ropa. Y con eso hice las exposiciones de las Mises, que fue la exposición de papeles ordinarios que se llamó, que costó mucho ponerle el nombre, porque como eran esculturas, eran 30 esculturas de cuerpos de escala real, casi real, 20 centímetros abajo, de personas desnudas, otras, muchas parejas. Aparece el problema de la homosexualidad como un fenómeno que era real, que era una cosa real, pero siempre ocultada. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué tengo que estar poniendo cuerpos de hombres y mujeres parejas? ¿Por qué no pueden estar las parejas ser como parejas del mismo sexo? Bueno, entonces hice varias esculturas así. Y en realidad a Camilo le sorprende que sean así, pero yo no la haría que sea tan sorprendente. Pero después con León y Cosiña, años después, esas piezas se animaron en video. Decidí, una vez que me topé con Joaquín y con León, a trabajar en conjunto, a hacer una stop motion con estas cosas. Hacer stop motion con la figura. Y hicimos... Después Joaquín se fue de Chile y yo quedé trabajando con Nicolás Superbi, que era un director de la Escuela de Cine de Chile. Y hicimos entonces durante 2 años trabajando en eso, exclusivamente en eso. Hicimos 4 cortos de stop motion, o sea, cuadros con las esculturas, o sea, destruyendo las esculturas, pero destruyéndolas, entrando al escenario, quitándole 1 centímetro, saliendo del escenario, volviendo a entrar, moviendo para el movimiento, porque igual como Walt Disney trabajaba su imagen, cada cuadro era fotografiado, no sé si todavía viene el nombre de cada cuadro que fotografiaba. Entonces salieron 1600 1.600 imágenes tomadas para darle continuidad a la figura. Y ahí hicimos 4 versiones que se llamaban papeles sádicos. Se llamó así, como ya había habido la obra Papeles Ordinarios, decidimos ponerle papeles sádicos a esta otra porque eran las mismas obras pero que se destruían. Ahora, yo quería decir una cosa con Camilo, porque ya he hablado mucho y Camilo ha hablado poco. Lo que yo te quería decir es que de alguna manera Camilo también trabaja con la palabra y los diarios y los eventos públicos, los eventos que están en los diarios. Y en realidad yo quiero referirme a que el tema de la palabra es algo que perfectamente bien calza con la imagen de las obras, ¿te fijas? Porque revelan, igual como en la poesía, revelan, al juntarse generan una nueva palabra, un nuevo idioma. ¿No? Esa imagen que tú tienes, por ejemplo, de la fotografía de los hombres más ricos, de los más ricos de Chile, el porcentaje de hombres más ricos de Chile, versus los cargos políticos, ¿te fijas? Entonces apareció y salía por una casualidad, yo creo que fue que estaba retratado. Él salió como en el Mercurio, en el cuerpo B y en el cuerpo D. En uno salían todos los empresarios y en el otro salían todos los candidatos a presidente. Eso era ella. Entonces, la relación es automática, aparece automáticamente la relación de cómo se genera el mundo de la política, de cómo se genera en general el mundo. O sea, también se puede usar, la palabra se permite usarse en muchas direcciones. Y a mí me parece importante eso porque yo, por ejemplo, la palabra la tengo incorporada en casi todos mis trabajos porque me hace necesario agregarle la palabra que aclara un poco las ideas de lo que la cosa es. 2 cosas. Siempre que conversamos, yo noto que tienes como una desidia de hacer arte. O sea, como que te gusta hacerlo, pero también eres muy desprendido, así como que no te importa también. No como a otros artistas que son súper... Les importa demasiado su obra. No, claro, nada, eso es cierto. La verdad es que nunca me ha importado un huevo lo que estoy haciendo. Lo hago porque lo tengo que hacer, porque no sé por qué lo hago, no entiendo por qué lo hago tampoco. Lo hago porque me nace hacerlo y si no tengo nada que hacer. Pues, ¿sí? Así que, sí. Pero me es fácil, me entretengo. Entonces, arte y vida, ¿entramos por ese formato? Arte y vida, definitivamente. Lo primero, la vida, después el arte
cuando se juntan los dos, empiezan a aparecer recién las obras, ¿te fijas? Así que me funciona el sistema. ¿Te sentís punk? Así, ¿Punk? sí, como... No, ¿Se entiende? Como, no tengo- gente, o sea, en los 70 el punk es un movimiento donde todos se hacen autofanzines, se arreglan sus propios conciertos, están en contra de todo, no les interesa la posteridad. Entonces quería saber si te sentís un punk y si te gusta alguna banda punk. No, las oigo poco, fíjate, las oigo poco porque pues, soy trabajo muy callado, muy silencioso en realidad. ¿No te gusta la música? Me gusta. ¿Grupo pero- favorito? ¿Ah? Mi grupo favorito no era Uno. Los Quincheros. No tengo grupo favorito. A mí me gustan yo soy más en el mundo romántico. Me gustan los boleros, todavía puedo subir un poco más, la corrido. De verdad, un honor. Un aplauso, muchas gracias.